La Viuda Negra, aparición mágica y legendaria que los hombres del socavón saben y respetan. Andaba cortando la oscuridad, enfrentando los claros oscuros de las lámparas mineras. Su sola presencia presagiaba desgracias y muerte. Tal vez fue así. Aquel agosto de 1968 que mi padre, enredado entre los tules de esa hembra, quedó prendado bajo el cerro. Para él fue un turno largo, como para muchos mineros. A mí me dejó este sueño de cantor, de guitarrero. Él se quedó con el suyo, su destino de minero. Por eso cuando mi pueblo eleva el puño, con el grito en el cielo y dice, ¡basta!, me hierve desde la sangre el corazón del minero, carbón de piedra encendido en cada hombre y su pecho, clamor de pueblo sencillo, torrente cordillerano, desde el útero niño del suelo florecen, para ser dignos, mis hermanos, los mineros. Nacer otra vez
oscuros rostros que miran su triste y breve rutina, que se hace llanto en recuerdos y canto se hace en el vino, y canto se hace en el vino. La viuda nos vio segura
desde nuestra casa, desde nuestro barrio, desde nuestra provincia, de nuestro país, y este gran sueño de construir alguna vez en la patria grande latinoamericana. El hombre que fundó